La invitación es este 27 de febrero a las 5 de la tarde por el canal de YouTube TV UNAD Virtual. ¡Los esperamos! Uniendo Distancias TV, construyendo comunidad y cultura desde la investigación y proyección social. Uniendo Distancias TV, construyendo comunidad y cultura desde la investigación y proyección social. Regresamos con Uniendo Distancias TV y queremos hoy dar un cordial y afectuoso saludo a todas las personas que están en este momento conectadas a través de nuestro canal de YouTube. Aquí está Uniendo Distancias TV y queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes, tanto en la zona sur, en Colombia y el mundo entero. We are back with Uniendo Distancias TV. We want to greet all our audience. Where are you? Magazine from UNAD Southern. Welcome. Y como se pueden dar cuenta, tenemos muchas novedades para este primer magazine del año 2023, un año que promete bastantes retos, pero también bastantes alegrías, pero muchos esfuerzos y también repensar absolutamente muchas de las cosas que nosotros hacemos. Queremos entonces, a través del siguiente video, que los estudiantes nuevos, los docentes nuevos, pero también la comunidad que se encuentra acompañándonos hoy desde todos los rincones de nuestro país, vean qué es Uniendo Distancias. Y en este momento queremos que sea parte de su programación y que en cada fin de lunes de cada mes ustedes nos acompañen en nuestro magazine. Adelante con el siguiente video. Uniendo Distancias TV, magazine institucional que informa a los colombianos y al mundo lo que acontece en la zona sur. Una cita con la mejor información a través de las secciones Academia al Día. Desde el CECAT de Neiva quiero compartir con ustedes el ambiente STEM. Impacto social. Invitémosla para que nos dé a conocer su gran historia de esfuerzo, compromiso y tenacidad. En red con la zona sur. A lo largo también de toda nuestra zona sur. Y Cultura Viva. Gracias por estar aquí en esta sección, el diccionario del profesor Bilbao. Conéctate a las actividades académicas e investigativas. Invitados especiales. Cultura. Compositor y orgullo huilense que nos ha puesto a cantar y dedicar canciones como 20 años. Quisiera que hoy mi vida regresara hacia el pasado. Historias de vida de unadistas que dejan huella. Realmente un saludo muy a Uniendo Distancias. Actividades de bienestar y mucho más. En este 2023 traemos más de lo que a usted le gusta. Para que juntos sigamos haciendo más región y más país. Conéctate el último lunes de cada mes a las 5 de la tarde a través del canal institucional TV UNAD Virtual en YouTube. La Zona Sur continúa con su compromiso de seguir informando. Me siento feliz de que sean cada vez más los integrantes de esta maravillosa familia. Para construir más UNAD, más equidad. Hola, ¿qué tal amigos de Uniendo Distancias TV? Mi nombre es Karen Vera Ángel, soy realizadora y productora de este maravilloso programa. El magazine que nos une de corazón.
Esto que no nos están escuchando, ¿sí escuchaste, Josué? En YouTube. Muy bien, estamos en Academia al Día y ahora tenemos una invitada muy, pero muy especial. Ella es una estudiante nueva que se encuentra en este momento matriculada en Neiva, o sea, ella es neivana, pero se encuentra en este momento en Francia y ella nos va a contar qué pasa cuando uno estudia otro idioma, qué oportunidades se puede encontrar. Vamos adelante con este importante video que seguramente va a ser motivación para muchas personas. Adelante con la nota. Bonjour tout le monde, yo me llamo Eliana Bermúdez, vivo en el sur de Francia, un pueblo que se llama Biot, queda entre Niza y Cannes. Vengo de Neiva, llevo 9 años viviendo aquí, ahora estoy casada, tengo una niña de 4 años. Trabajo como asistente médica, trabajo para 2 cirujanos, uno es cirujano ortopedista y el otro es cirujano vascular. ¿Por qué es bueno aprender idiomas? A mí me ha servido muchísimo en mi trabajo. Recibimos muchos pacientes de habla inglesa, también hablo francés perfectamente, hablo inglés. La mejor forma de aprenderlo en realidad es viendo la televisión en el idioma que deseamos aprender, con subtítulos si es posible. Visitar el país que habla el idioma, por supuesto. Leer libros en el idioma que uno quiere aprender. Y en mi caso, trabajar, forzarme a hablarlo, porque tengo pacientes, recibo llamadas, tengo que responder a mensajes, a mails. Mi esposo también me ayuda muchísimo, el hecho de esforzarme a hablarlo, no porque quiera, sino porque es una necesidad. Entonces me ha abierto mucho las puertas, he conocido gente de todas partes del mundo. Y me encantaría aprender otro idioma, que sería el italiano, porque estamos con frontera con Italia, entonces me encantaría hablar el italiano para implementarlo en mi trabajo. Los invito a lanzarse, a aprender, a querer experimentar otras culturas, aprender otros idiomas, a expandir su manera de pensar y a experimentar el mundo. Les mando un saludo, un gros bisou à tout le monde et je vous dis bonjour des Alpes français. Vous pouvez regarder derrière les montagnes. Et gros bisous, à bientôt, au revoir. Bueno, un saludo muy especial para nuestra estudiante Catherine y obviamente muchas felicitaciones por esta experiencia tan importante que ella tiene, pero adicional, creo que deja una semillita sembrada para que todos nosotros pensemos en abrir y esparcir el pensamiento, tal y como ella lo dijo, lo que nos va a permitir conocer nuevos mundos. Y en ese orden de ideas nos acompaña en este momento nuestra líder del Instituto Virtual de Lenguas. Ella es Natalia Vallejo. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, doctora Gloria. Gracias por la invitación. Bueno, nosotros feliz de tenerte aquí con nosotros. Queremos que tú nos cuentes qué tipo de actividades podemos hacer quienes estamos interesados en aprender otro idioma. Puede ser el inglés, el francés, cualquier idioma. ¿Qué tips, así como qué cosas que tú digas, haciendo estas cosas con toda seguridad, si son disciplinados, lo pueden lograr? Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, como primer paso, debemos tomar la decisión de iniciar estudios formales en el idioma que queremos aprender, acompañados de profesionales especializados en la enseñanza de una segunda lengua. Adicional y complementando estos estudios, podemos realizar actividades cotidianas y significativas. Por ejemplo, podemos colocar nuestro celular o computador, lo podemos configurar en el idioma que queremos aprender. Podemos hacer uso de las innumerables aplicaciones y páginas web que están disponibles para realizar una práctica diaria. También podemos hacer uso de las plataformas de streaming para ver nuestras películas y series favoritas, como lo mencionaba nuestra estudiante. En fin. Bueno, Natalia, muchísimas gracias por esos tips. Yo creo que son muy importantes. Y de hecho, bueno, yo creo que aquí venimos trabajando desde el año pasado con una estrategia
que tú la lideras en este momento. ¿Cómo es la estrategia? Cuéntanos. Bueno, la estrategia UNAT Southzone Speaks English busca fortalecer las habilidades y competencia comunicativa del inglés de los funcionarios, administrativos, docentes, egresados de la familia unadista en la zona sur. Muy bien, excelente. Excelente. Bueno, muy bien, sí. Realmente es un reto para nosotros, los que no hablamos inglés, pues es todo un reto arriesgarnos, retarnos y tomar esa decisión tan importante. Y por eso estamos aquí con toda la energía, ¿cierto? Apostándole hoy en Academia al Día a que vamos a ser bilingües muy pronto, ¿verdad? Claro que sí. Of course you can. Bueno, muy bien. Entonces ahora vamos a invitarlos al siguiente video donde nuestra líder Natalia estuvo también con nuestra líder de comunicación, Geisa Lorena, en Neiva, en el centro de Neiva, preguntando acerca del idioma inglés. Vamos a ver qué les respondieron. Adelante con la nota. ¿Cómo estamos los colombianos en el dominio de un segundo idioma? Hoy nos encontramos en el centro de la ciudad de Neiva, en el pasaje de la Carrera Quinta. Y estoy con Natalia, líder zonal del Instituto Virtual de Lenguas. Hola Natalia. Hola Geisa, ¿cómo estás? Muy bien, vamos a preguntarle a algunos ciudadanos cómo les va con un segundo idioma. Lady y Genia, ¿cómo nos va con un segundo idioma? ¿Manejamos inglés, por ejemplo? Sí, señora. ¿Qué nivel crees que estás en inglés? Muy bajo. Hola Nicolás, bueno, cuéntanos, ¿cómo estás con el inglés? Pues muy mal. No. Ever Zabaleta. Bueno, Ever, ¿a qué se dedica? Periodista y comunicador social. ¿Cómo nos va con el manejo de otro idioma? Excelente. ¿Cuál manejamos? Inglés. ¿En qué nivel entonces estamos? En el nivel de TikTok, en el nivel de redes sociales, que hoy no necesitamos a veces estudiar algunas cosas si no tenemos la tecnología. Natalia, en el ejercicio que acabamos de realizar los resultados no son muy favorables. ¿Cómo está el Huila precisamente en este tema? Geisa, el panorama no es muy alentador. Según un ranking que publicó la Education First el año pasado, Colombia está en un nivel muy bajo, aunque subió 12 puntos con respecto al año anterior. Sin embargo, los departamentos del sur del país, como el Huila, están en un nivel muy bajo. Pero eso se convierte en un reto precisamente para la UNAD de capacitar, de formar a todo su equipo docente y funcionarios, y por esto desarrollamos la estrategia UNAD Southzone Speak English. ¿En qué consiste? La estrategia trae la posibilidad de tener espacios de interacción cotidiana, motivante y significativa mediante el acompañamiento y guía de tutores del INVIL a través de actividades como talleres, plan padrino, videoclips, píldoras educativas, karaoke, entre otros. ¿A quiénes benefician y qué resultados esperamos obtener? Busca fortalecer la competencia comunicativa en inglés de los docentes, funcionarios y egresados de la UNAD Zona Sur, a la vez que sirve para promover la movilidad académica. Bueno, Natalia, muchas gracias por acompañarnos y ustedes recuerden, let's learn another language. See you soon. I'm Geisa Lorena Lara Vilés, Social Communicator at SECAD Neiva. Bye bye. Excelente esta labor que hicieron nuestra comunicadora y nuestra líder Natalia en el centro de Neiva. Bueno, ¿cómo te pareció la experiencia? Fue formidable y también conocer de cerca cuál es el testimonio de las personas, pues nos hace preocuparnos un poco por la situación del nivel de inglés en nuestra ciudad. Sí, de verdad que creo que nos hace falta un poco más de conciencia sobre la importancia de un idioma diferente al nuestro. Creo que aquí es importante, Natalia, entonces que tú nos digas cuáles son esos beneficios que le representan a una persona estudiar un segundo idioma. Bueno, solo para enumerar algunos, por ejemplo, a nivel profesional, podemos aplicar a oportunidades laborales en otros países, incluso sin necesidad de cambiar de lugar de residencia. Podemos ampliar las oportunidades de expandir un negocio, la venta de un producto, poder aplicar a programas de intercambio o estudios posgraduales. También podemos... Hola, muy buenas noches a todos. En 11 minutos iniciamos con la cuarta web conferencia, la unidad 4 de análisis de circuito en circuitos RLC.
Adriana, en este momento, como eres la primera en el grupo, me gustaría saber si deseas alguna música en especial. Now she rolls with Rockefellers, cigarettes in tiny liquor bottles, just what you expect. Inside her new Balenciaga, wine romance, turn dreams into an empire. Stuffing, six cents. Now she rolls with Rockefellers. Inside her new Balenciaga.
Don't know where it goes, but it's all to me, and I walk alone. I walk these empty streets on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one, and I walk alone. I walk alone, I walk alone. I walk alone, I walk alone. My shadow, the only one that walks beside me. My shallow heart, the only thing that's beating. Sometimes I wish someone up there will find me. Till then I'll walk alone. I'm walking down the
Listo, muy buenas tardes para todos. ¿Me escuchan? Buenas tardes, profe. Sí, Buenas señor. tardes. Buenas tardes, bienvenidos. Ok, me escuchan perfectamente. gracias. Listo, muchachos, muchas gracias. Bueno, ya siendo las 7 de la noche, daremos inicio a esta cuarta web conferencia a nivel nacional del análisis de circuito. La idea de esta web es que pues, las dudas que ustedes tengan con respecto al desarrollo de los ejercicios lo miramos y lo abarcamos acá, ¿vale? Este humilde servidor, mi nombre es Hugo Hernando Díaz, yo soy docente adscrito al CEA de Florencia. Actualmente llevo 11 años con la UNAD y ya llevo pues con el presente curso pues ya prácticamente un año con lo que tenga que ver con análisis de circuito. Entonces le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. La idea es mostrarle de más interactiva los elementos que ustedes van a abarcar y que ustedes sepan de dónde salen. Ok, entonces antes de iniciar sí me gustaría dar claridad a los siguientes elementos. Uno, los componentes prácticos. Muchos de los estudiantes a veces le escriben al docente que es teórico, le envían los trabajos de esos componentes y resulta que en su gran mayoría esos docentes que imparten no son de componente práctico. Entonces, sí es importante que ustedes tengan ese lineamiento claro para que sepan con qué tutor redirigirse. Entonces, le voy a compartir pantalla en este orden de ideas como para que ustedes sepan dónde se encuentran las cosas. En la UNAD hay una plataforma, bueno, un documento Drive que lo publican por cada periodo académico y deben ustedes filtrar por la zona o por donde ustedes se puedan en este orden de ideas realizar. Entonces, aquí ingresar a la página principal de la UNAD. Aquí en el banner de la página principal de la universidad hay una opción que se llama Vida Académica y va a Laboratorios y Prácticas Profesionales. En ese orden de ideas, busca aquí nuevamente la opción de laboratorios y le dicen programación. ¿Por qué le estoy dando a conocer esto? Porque muchas veces hay estudiantes que le escriben al docente del curso teórico y pues su gran mayoría no es el docente quien revisa los trabajos. Deben asistir presencialmente al sitio donde se le fue asignado. Entonces, por ejemplo, si alguno de ustedes de algunos centros, a grosso modo, por ejemplo, yo soy de la zona sur, que comprende Neiva, Ibagué, Pitalito, Florencia y parte de lo que es en esa zona es lo que comprende la zona sur. Uno presiona clic en ese espacio, ahí lo va a redirigir a un documento en Excel y aparece pues cada uno de los centros que corresponde de esa zona. Entonces, por ejemplo, si son de Neiva, pues verificarán aquí el nombre pues del presente. Aquí están todos los nombres de los componentes prácticos a nivel nacional y le va a aparecer pues por supuesto análisis de circuito. Entonces, por ejemplo, para Neiva, en este caso hipotético, buscamos análisis de circuito, de pronto quién es el docente encargado allá. Entonces, así es como funcionan las cosas. Yo voy a colocar por acá. Análisis de circuito. Por ejemplo, para Neiva, análisis de circuito, pues tiene unos sábados y el docente es Pedro Torres Silva. Sí, entonces, muchas veces eso es importante para que lo tengan en cuenta porque pues cuando le envía la información a uno, no sabe cuál es el correo del tutor o del docente, ¿vale? Lo que quiero dar claridad es que no le envíen al docente teórico los laboratorios desarrollados porque no dan el rol para poder calificar. Entonces, como para darle claridad a cada uno de ustedes. ¿Y por qué se lo digo? Mira, nosotros como docentes, aparte de tener el curso teórico, pues tenemos el componente práctico de la zona donde labora el profesor. Entonces, es muy importante que lo tengan en cuenta acá. Entonces, yo voy a ingresar ya al curso y vamos a iniciar de una vez con esta web conferencia lo que corresponde de la unidad 4. Antes de continuar, ¿alguien tiene alguna inquietud de lo que le acabé de mencionar con respecto a los componentes prácticos? Ok, asumo que no, entonces vamos a continuar con ese requerimiento. Ya que el internet me está traicionando. Listo. Ok.
Listo, perfecto. Entonces, acá lo que le mencionaba a ustedes, vamos a ingresar aquí al presente curso de análisis de circuito. Y vamos a verificar en ese orden de idea la agenda del curso hasta qué fecha máximo tiene pues para poderlo realizar y participar en este momento en el foro. Análisis de circuito en esta unidad fase pues ya fue activo el 24 de abril y se cierra el 14 de mayo. Esto es muy importante, tienen aproximadamente 18 días para desarrollar. Hay algo que debe tener en cuenta lo siguiente y dar como la claridad en ese espacio y es lo que le quiero abarcar acá. Uno, hay estudiantes que están participando en los últimos 3 días de la entrega del trabajo. Recuerde que hay una norma que establece que los últimos 3 días, pues a veces el profesor es imposible que realice la realimentación oportuna en esos últimos 3 días. Yo recomendaría muy bien, por ejemplo, participar en el foro de manera pues adecuada y de manera pues rápida, pero con aporte significativo. Es decir, ustedes pueden colocar, yo elijo el estudiante número 1, que está muy bien, pero no es un aporte que uno diga, listo, es válido, porque pues lo que yo necesito es que ustedes, en ese orden de ideas, o el profesor que le corresponda, aporte con un documento, ya sea en PDF o en Word, el avance que usted va realizando. Ese aporte vale 10 puntos. Algunos estudiantes reciben, por ejemplo, no sé, 40 puntos y se enoja de por qué no le calificaron en el foro. Y uno va a revisar en el foro y resulta que solamente hizo una participación mencionando el número del estudiante. Entonces, eso es importante para dar claridad de por qué a veces se le merman las notas en algunos de ustedes. Y eso ha generado como cierta controversia porque, pues claro, no califica solamente pues, el trabajo, sino la calificación en el presente foro. ¿Listo? Porfa, participe lo que más pueda en estas 2 semanas y en los tiempos que pues se deben de ser. No lo dejen para lo último porque muy difícilmente el profesor le complica un poquito la realimentación oportuna por eso. Entonces eso es algo para que lo tengan en cuenta. Listo. Entonces, en ese orden de ideas, cuando ustedes ingresan al foro o dentro de la carpeta que corresponde, yo voy a descargar la guía de actividades para que tengan en cuenta en su respectivo desarrollo y sería el siguiente. Entonces, mira lo siguiente, lo primero, toca definir de manera clara algunos conceptos teóricos de resonancia, decibeles, diagrama de Wood, y algunos lo hacen muy bien. Mire que le están pidiendo en norma JAPA séptima edición. La UNAD tiene la norma JAPA de séptima edición para que se guíen cómo ustedes citar y referenciar. ¿Por qué se lo menciono? Porque pues hay unos que están colocando pues de manera rápida las imágenes, no están citando, no están referenciando. Entonces resulta que la norma JAPA de séptima edición tiene una norma, por ejemplo, un tipo de portada que ya está preestablecido. También le dice, mire, el tipo de letra ya son permitidas, hay otros tipos de letras ya, simplemente elige una de las que corresponda ahí. Este es un tipo de portada. Importante que ustedes tengan en cuenta lo siguiente cuando van a, en este caso, a colocar imágenes, tablas, que eso siempre en su gran mayoría fallan es por eso. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes van a realizar, por ejemplo, una tabla, ya no vienen de manera vertical las líneas, como ustedes ven ahí, simplemente de manera horizontal, va pues lo que es el título y la nota al intervalo. Entonces, mire que colocan, por ejemplo, tabla 1 en negrita. Luego aquí el ejemplo de la descripción de esa tabla en letra cursiva. Colocan una nota, punto, y a veces pueden colocar, si la tabla lo sacaron de alguna parte, pues pueden colocar el enlace o sencillamente pueden ustedes ubicar aquí como una descripción diciendo, esta tabla muestra los intervalos y se encuentra en la página tal. ¿Sí? Entonces ya uno se hace la noción que la sacó de esa parte. Algunos colocan nota y colocan el enlace, puesto que también es válido en ese proceso. Ya si de pronto la tabla o la imagen o la figura es creado por parte del estudiante, pues simplemente coloca nota, punto, autoría, que significa que fue creado por parte de ustedes. Esto es otro tipo de tabla, es la misma situación, el encabezado, lo que corresponda. Las figuras, lo que son imágenes, muchas veces lo que descargan en Wikipedia, en Internet, se le conoce como figura. Aplica absolutamente lo mismo que la tabla. Figura 1, mire que no termina en punto en la descripción. De forma cursiva, pues la descripción de esa imagen. Colocan fuente, punto, si es creada por autoría propia, y si no, pues el enlace donde sacó pues
esa imagen o esa figura. Cuando decimos figura no solamente son geometrías, la figura es, por ejemplo, imágenes sacadas de internet, incluso las gráficas que usted desarrolla, eso se le conoce como figura. Anteriormente, pues por supuesto se separaban. Entonces, si eran, por ejemplo, imágenes o eran gráficas, no, ahorita figura se le conoce a las gráficas, imágenes, todo como tal. Bueno, no me voy a centrar en este punto, me voy a centrar lo que tenga que desarrollar aquí en la guía, sino que quería hacer como esa claridad con respecto cuando dicen, hey, que eso de la norma JAPA es como esa regla que ustedes todo cómo deben presentar un trabajo escrito. Es sencillamente eso. Listo. Resulta que también otro error que he visto en la mayoría de los estudiantes es que confunden el número del estudiante con el número del ítem. Por ejemplo, hay estudiante que dice, voy a elegir el estudiante número 2 y resaltan, por ejemplo, esta primera tabla que ustedes pueden ver aquí en pantalla. Entonces confunde el ítem que aparece aquí en la parte superior con el estudiante que eligió. Entonces siempre es concordancia que sea el estudiante y pues los elementos, los valores que ustedes pueden ver aquí en pantalla en el momento. ¿Listo? Eso es algo para que lo tengan en cuenta. Y le va a aparecer un circuito RLC. Entonces voy a utilizar la plantilla de apoyo para explicarle a grosso modo cómo lo pueden abarcar. En este orden de ideas, soy Hugo Hernando Díaz, el tutor que está abarcando esta webconferencia. Y los acompaña también pues, el director nacional del curso, Ángel Alejandro Rodríguez, que es el director de análisis de circuito y el que lo ha acompañado pues, meramente dentro de este proceso del periodo académico 16.1. Algo que siempre había mencionado a ustedes, perdón, se me olvidó colocar aquí como una animación previa como para que no se visualice. Listo, perfecto. Algo que debe tener en cuenta para el análisis de este tipo de circuitos es la representación simbólica que representa. Ustedes en la unidad anterior se dieron cuenta mucho los términos de reactancia, los términos de impedancia, los términos de inductancia. Y usted dice, bueno, ¿y eso con qué se come? Sencillo, se lo voy a explicar de la manera más gráfica posible. Nosotros cuando hallamos valores de impedancia, normalmente se le conoce como, pues, digamos, el valor de Z, porque son valores que están establecidos de manera vectorial, ¿sí? Entonces, muchas veces los análisis que establecen no se pueden realizar de manera práctica, sino que deben realizarse de manera teórica. La reactancia inductiva o lo que conocemos en este elemento son los cambios de esas corrientes o esos componentes que van a una sola dirección. Es decir, los componentes que dejan pasar la corriente continua, en este caso las señales de frecuencia son muy bajas. Como aquí los circuitos no están manejando corriente directa, simplemente estamos manejando una señal que varía en el tiempo, es decir, una corriente alterna, una señal senoidal. Por esa razón existe unas fases o unas desfases de esa señal y se requiere pues cuánto es lo que le está entrando a su circuito, cuánto la excitación que se requiere y qué es lo que le va a botar a la salida. Entonces es muy importante que tenga en cuenta la diferencia lo que es impedancia, lo que es reactancia, que son los valores de la resistencia, y lo que es la inductancia, que en su término son las famosas bobinas. Ustedes saben que las bobinas tienen unas cargas temporales que crean un campo magnético, bueno, electromagnético, y genera una relevancia, en este caso, en valores de ondulación o de fase o onda desfasada, que se le conoce como el famoso ángulo de inclinación. En pocas palabras, o de manera más resumida, nosotros podemos decir que en ese orden de ideas, ya la impedancia es la suma vectorial de las resistencias y la reactancia, en este caso, de acuerdo a la ecuación que establece, son valores de oscilaciones de frecuencia. O esa velocidad angular que nosotros lo sometemos es lo que nosotros conocemos, pues, los elementos del inductor y el condensador, los valores de inductancia y capacitancia respectivamente. Entonces, por esa razón aparece impedancia Z, reactancia R y en este orden de ideas, inductancia, pues el valor de X que lo establece en algunos textos electrónicos como tal, ¿vale? Pero para llevar un poco más allá el concepto de lo que tienen que rehacer y comprende pues el circuito, sí es importante que ustedes tengan en cuenta estas características. Antes de iniciar el desarrollo del circuito es el comportamiento de la señal de cada una. Resulta que dentro del contenido tenemos la explicación de lo que es un circuito resonante, lo que es un circuito de resonancia en serie, perdón. Habla mucho lo que es el ancho de banda. Ustedes muchas veces dicen, bueno, ese ancho de banda, ¿cómo se calcula? Aquí lo vamos a abarcar. El factor de calidad, que eso es algo muy importante. Los circuitos de resonancia en paralelo, ancho de banda y factor de calidad. Esto es muy similar a lo que son circuitos en serie en paralelo que miraron la primera parte.
¿cierto? Si son circuitos en series, como norma se deben sumar, si son en paralelo se suman, pero de manera fraccionaria. Aquí se hace lo mismo, pero solamente con 3 elementos totalmente diferentes. Si ven en pantalla una resonancia, en este caso en serie, la impedancia del valor se iguala igual que una resistencia. Y pasa lo mismo para la parte de las reactancias como tal. Entonces mire que tanto los elementos de igualación, en este caso el condensador y el inductor, tratan de que este valor de análisis sean iguales. ¿Y por qué lo menciono? Porque la velocidad angular que establece es la pauta en orden de radian que establece ese ancho de banda que se requiera medir. En realidad, lo que quiero mencionarles es que el inductor le da la pauta esencial para poder enviar o en este caso bloquear la señal. Por esa razón se coloque la velocidad angular, se establece que va el valor de 2pi multiplicado por una frecuencia. Y esto es muy importante porque siempre estos valores están caracterizados por seno, coseno, tangente, y son la función trigonométrica que va de 0 a 360 grados. Es decir, una onda senoidal establece completa es 360 grados su oscilación. Aquí tenemos un ejemplo de ancho de banda. Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, a mayor sea el valor en cuanto al valor de la reactancia o el valor de las resistencias, vamos a obtener un ancho de banda pues un poquito mayor que la anterior. A lo que hago referencia es que pasa el proceso contrario. Mientras menor sea la resistencia, en este caso que ustedes van a calcular, lo más probable es que el ancho de banda sea mayor que las demás. A medida que va avanzando en su valor de resistencia, en valores de ohmio, el ancho de banda se va haciendo más corto. ¿Por qué razón? Recuerde que la resistencia es aquella que se opone al paso de la corriente y muchos de esos elementos, como se opone la corriente, pues a mayor resistencia, menor el paso de la corriente. Entonces, por eso el ancho de banda se hace un poquito menor de acuerdo a lo que establecen ahí. Ahora bien, para que tengan claridad lo que le estoy hablando acá, un circuito resonante es lo que ustedes están viendo acá. La combinación de esos elementos en cuanto a la resistencia del inductor y el condensador, las características de la frecuencia que aparecen, por ejemplo, en esta figura. Nosotros decimos que el voltaje y la corriente, y en este caso la frecuencia que lo caracteriza, es la curva máxima de la resonancia. Entonces, por esa razón es importante este elemento para poder calcular el ancho de banda. ¿Listo? En resumidas cuentas, y para que logre entender qué pasa cuando ustedes van a calcular los valores de la resonancia de un circuito. Esto es lo que tenemos. El tipo de elementos, y aquí en la parte, en la primera imagen, decimos que la resistencia, tener una oscilación de entrada, vamos a tener un voltaje en cuanto a la corriente de oscilación a un valor vectorial que ustedes ven aquí al lado derecho. Si es con respecto al inductor o el valor de inductancia, ya empieza a desfasar la señal de entrada con respecto a la salida 90 grados. Por eso muchas veces cuando ustedes calcularon con la calculadora, por supuesto, en grado fasorial, hay veces que no le daban y su gran mayoría de los resultados eran 90 grados o menos 90 grados de diferencia como tal. Esa es la diferencia de desfase que tenemos nosotros actualmente. Si el valor de capacitancia tiene un valor vectorial, por supuesto, y tiene aproximadamente 90 grados de desfase en cada uno de los respectivos análisis. Entonces, esto marca la pauta de decir qué tipo de señal me puede dar en cada una de ellas y de acuerdo al valor que nosotros podemos aquí brindar, cuál sería, en este caso, el resultado final. Tomo la tabla de lo que mencionamos anteriormente y lo ubicamos en los elementos de impedancia. Entonces ya sabemos que el inductor, el resistor y el capacitor tenemos unos elementos característicos. Uno, la reactancia con tal, en este caso, en su valor, lo podemos validar como en valor de impedancia Z, que Z sub R es igual a resistencia, y decimos que la resistencia en su fase, en su grado fasorial, sería un valor de 0. Es decir, no hay una desfase como tal cuando son valores de resistencia. Cuando son circuitos con inductores, la resistencia en este orden de ideas se hace en valor de 0 como tal, pero empieza a jugar un valor de reactancia, que es la velocidad angular multiplicado por el inductor. Aquí lo tenemos y decimos que Z sería Z sub L es igual a la oscilación de la velocidad angular con respecto a un desfase de 90 grados. Por eso aparece ese valor que tenemos ahí, es decir, W sub L o velocidad angular multiplicado por el inductor
con grado fasorial de 90 grados. Y cuando son capacitores, muy importante, se le conoce como la ecuación de 1 sobre la velocidad angular por el condensador. Por esto es importante porque pues aquí se establece de dónde salen esas ecuaciones que ustedes calcularon en la unidad anterior. Aquí ya, si son capacitores como tal, decimos que es 1 sobre la multiplicación de la velocidad angular por el condensador y ya tiene un desfase de menos 90 grados. Entonces, a partir de este elemento, pues se definen muchas de las cosas que ustedes están viendo acá. Entonces, ustedes con el simulador, con Multisim, se dieron cuenta de los cálculos para poder hallar ese desfase que tiene en cada una de ellas, ¿vale? Entonces, aquí tenemos, si tenemos una resistencia, observe aquí la señal de color azul que tenemos a variación. Si tenemos el inductor, en este orden de ideas, el inductor tiene una desfase, que lo que le mencionaba pues el ítem anterior, y el condensador pasa a la misma situación con el inductor. Entonces, todas las señales que ustedes pueden ver aquí en pantalla siempre va a haber como un desfase de 90 grados aproximadamente. Y se necesita hallar porque pues los valores de la resistencia varían de acuerdo al valor del estudiante que tienen ahí. Sin embargo, todo el procedimiento y todas las ecuaciones es lo mismo para todos, no cambia en lo absoluto. ¿Vale? Aquí tenemos un circuito resonante, pues tenemos 3 resistencias, un inductor, un condensador. Ustedes saben que cuando tienen un circuito que es en serie, pues se deben sumar los valores de la resistencia, sino que aquí hago mucha referencia a lo que es la fuente interna que debe tener el desarrollo del circuito y en la resistencia interna del inductor. Es decir, cada uno de los elementos de sea capacitor, inductor o la misma resistencia tiene una resistencia interna que lo caracteriza. Entonces, muchas veces esos valores, si se dieron cuenta, hay una constante de valor de funcionamiento que era el 0.7, 0,7 o 0,70 para el funcionamiento de ciertos circuitos pasivos. Pero no voy a hacer como tanta referencia a los circuitos de resonancia de serie. Yo voy a hacer directamente a lo que ustedes tienen que realizar en el presente circuito. Resulta que para poder hallar la impedancia total del circuito, tengo que tener en cuenta 2 elementos. Uno, es un circuito que es en serie. Entonces, es importante que tengan en cuenta porque aquí debo sumar o restar los valores que comprende. Aquí la resistencia, yo puedo manejarla de varias formas. Uno, yo puedo decir que la resistencia se suma con el valor de las reactancias del inductor con la velocidad angular de los 90 grados. ¿Por qué voy a la fija con los 90? Porque recuerde que si va con el inductor, son 90 grados de fase positivo. Si es con el capacitor, que 1 grado de fase de menos 90. Entonces, de esos valores, que es donde salió esos 90 grados, es precisamente desde la ecuación inicial que ustedes están viendo en pantalla. La condición para calcular la resonancia del circuito siempre está dada por el valor de lo que tenga que ver el inductor con respecto, en este caso, el valor de la capacitancia. ¿Y por qué pasa eso? Porque todo está en serie en el desarrollo del circuito. A eso se le conocemos como resonancia en circuito resonante en serie. Aquí hago claridad nuevamente a las tablas, a la tabla de los valores de los elementos de impedancia con respecto a lo que le acabé de mencionar, que eso también se mencionó en la diapositiva anterior. Los circuitos resonantes en serie, porfa, para que apunten ahí en sus cuadernos, estas son las ecuaciones que ustedes van a necesitar para poder calcular las frecuencias. Hay una impedancia total mínima para cualquier la frecuencia como tal. Decimos que esa impedancia total de todo el circuito podemos decir que es igual a la resistencia que le está suministrando en el momento. Pero también la resistencia, la frecuencia, perdón, pero también la frecuencia o la frecuencia resonante, hacemos alusión en este orden de ideas a la inductancia. Recuerde que el inductor y el capacitor también están conectadas en serie. Al reemplazar estas dos ecuaciones que vemos aquí, recordando que X sub L tiene que ver con la velocidad angular o el ángulo de fase multiplicado por el valor del inductor. Decimos que eso es igual a 1 dividido en W, velocidad angular multiplicada por el capacitor. Que esto lo sacamos de las dos diapositivas anteriores para poder hacer las equivalencias de cada uno. Si despejamos la W, la velocidad angular, pues en este caso, o el ángulo, recuerde que si está multiplicando pasa al otro lado de la igualdad, pues en este orden de ideas
Pues al otro lado de la igualdad está multiplicando, pasa a dividir, está dividiendo, pasa a multiplicar, si está sumando, pasa a restar. Aquí despejamos W, decimos que tenemos la velocidad angular elevado al cuadrado igual a 1 dividido por la multiplicación del inductor por el capacitor. En este orden de ideas, aquí ya tenemos que podemos decir que la velocidad angular en cuanto al elemento del capacitor y el inductor es igual a 1 sobre raíz cuadrada del inductor por el capacitor. ¿De dónde salió ese raíz cuadrada? Pues si usted tiene un elevado al cuadrado al otro lado de la igualdad, se convierte en raíz cuadrada. Aquí podemos sustituir los elementos de velocidad angular y despegar en este caso la frecuencia que corresponde. Decimos que la frecuencia es igual a 1 dividido el valor de 2pi multiplicado por raíz cuadrada de LC, teniendo en cuenta que la frecuencia está dada en orden de hercios, el inductor está en orden en unidades métricas de hendrios o microhendrios, y el condensador está dado en Faraday en orden de faradios o microfaradios, o nanofaradio, dependiendo el elemento que quieran usted trabajar. Ahora bien, bueno, este es un orden para que apunte las ecuaciones que van a utilizar el desarrollo de sus ejercicios, ¿vale? Lo mismo también, uno de los elementos que le están pidiendo en el desarrollo de los circuitos, permítame, voy a la guía para que sepan lo que le estoy mencionando. La guía menciona que tiene que calcular o sacar la impedancia total del circuito que les acabé de explicar. Tiene que sacar las corrientes a través de las bobinas y la frecuencia de resonancia, que para allá voy. La frecuencia de corte, tanto la frecuencia lateral de la banda de frecuencia 1 y frecuencia 2, que ya le voy a explicar. La frecuencia de resonancia del circuito, que lo expliqué hace un momento. El ancho de banda, que es BW. Y el factor de calidad, que es muy importante que se realice. Entonces acá voy a explicarle este valor, que es lo que corresponde a circuitos resonantes en serie, que es lo que le están pidiendo acá en este ítem. Entonces mira lo siguiente, recordando que los circuitos de resonancia en cuanto X sub L es igual a X sub C, de la magnitud de ese valor, o digamos de esa magnitud, podríamos decirle, para que sea igual al voltaje, o en este caso al voltaje que le está entrando en el capacitor. Estos voltajes o estos valores de resonancia, al momento de igualarlo, yo puedo decirle que el valor de desfase que tiene cada uno de los elementos o el voltaje del inductor es igual ¿a quién? Al valor de la corriente. Ojo que la ley de Ohm le dice que el voltaje es igual a una corriente por una resistencia, ¿sí? Es como la misma semejanza que tenemos acá. Entonces decimos que la corriente tiene un grado de fase de 0 multiplicado por el valor del inductor, pues lo que tenga que ver con el valor de la magnitud, con un grado fasorial de 90 grados. Aquí decimos que la corriente en lo que le está cayendo la parte del inductor tiene un desfase de 90 grados y el voltaje del condensador, recuerde que ya sería lo contrario, es decir, se aplica lo mismo como la ley de Ohm de la corriente multiplicada por una resistencia, pero el grado de desfase sería menos 90 grados, ¿sí? ¿Hay un desfase de cuánto? Si yo cojo los dos 90 grados en el momento de sumar o multiplicarlos, siempre va a haber un desfase de 180 grados. Entonces, por esa razón, con el simulador le queda mucho más fácil detectar cuánto es el desfase que tiene inicialmente y cuánto es el desfase que tiene con respecto al valor del condensador. Entonces, ahorita lo vamos a hacer con el simulador para que sepan y abarquen un poquito más este elemento. Esto para que lo apunten. La ecuación característica del factor de calidad para su respectivo desarrollo, tenemos aquí que la potencia de reactancia con la potencia promedio como tal. Antes de continuar, sí me gustaría escucharlos, si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud con respecto a ello y con respecto, por supuesto, a la guía de actividades que estamos desarrollando. Me gustaría escucharlos, muchachos. Hola, ¿alguien tiene alguna inquietud? Por mi parte no hay ninguna duda. Jorge, bienvenido. Sí, señor. ¿Cuál es tu inquietud? No, doctor, le decía que buenas noches, que por mi parte Buenas no noches. hay ninguna duda en el momento. Está claro. Listo.
Dale, cualquier duda que tengan, por favor me lo hacen saber. La idea es que sepan de dónde sacan las cosas para que de una vez inicien a participar en el foro, ¿vale? Entonces la idea es que ustedes entiendan un poquito más, porque yo creo que las últimas 2 unidades tienen un grado de complejidad medio, ¿sí? ¿Y por qué razón? Porque ya estamos trabajando con señales de resonancia. Entonces muchas veces la vida real, cuando se crean, por ejemplo, telecomunicaciones, en analizador de espectro, se crean esas frecuencias fantasma que le decimos nosotros. Es decir, se escucha algo, pero no sabemos de dónde es. Entonces, porfa, para que lo tengan en cuenta aquí en su respectivo desarrollo. Ok, entonces mira, ya teniendo en cuenta este elemento, el factor de calidad, esta sería la ecuación. Antes de continuar, ¿alguien tiene la mano levantada? Eh, hola, hola, ¿me escuchan? Listo. ¿Alguien tiene la mano levantada? No sé, sería John. John, bienvenido. ¿Cuál es tu inquietud? Profe, buenas noches, ¿me escucha? Fuerte y claro, sí, señor. Profe, mi pregunta, la primera sería ¿por qué, a cuántos hertz se trabaja en Colombia? Y la segunda era lo de los filtros, pero pues con lo que usted acaba de explicar creo que me hice una idea. Gracias. Listo, buena pregunta. Bueno, hay dos tipos de señales. Una de las señales eléctricas y otra de las señales de telecomunicaciones que es diferente en su análisis. ¿Por qué razón? Si son señales eléctricas que normalmente se debe alimentar por un voltaje de entrada, en Colombia la frecuencia que establece son 60 Hz, es decir, 60 hercios. ¿Qué significa? La energía eléctrica no es constante. 60 Hz significa que en un segundo esa señal senoidal se repite 60 veces en un segundo. Y aquí viene la teoría del abuelito que le decía a uno, mira, y empezaba usted con el bombillo a encenderlo y a apagar. Usted jugaron eso en su infancia, excelente. Y muchas veces el abuelito le daba a uno como su coscorrón, porque lo primero que le decía, no, es que se va a dañar el bombillo. No, no es que se dañe. Aunque no lo crea, la energía eléctrica no es constante. Ella se enciende y se apaga 60 veces en un segundo y eso es lo que nosotros conocemos como frecuencia. ¿Cómo pueden probar esa teoría? Sencillo, no insertando el dedo en el toma, pero si usted se aleja lo más posible, en este caso de la ciudad, que ustedes tengan una finca a lo lejos, ustedes miran allá el pueblo que las luces como que se incandescen, como que mira que tiene una variación. Ahí ustedes se dan cuenta que usted dice, ve, tan bacano, ¿por qué la luz en mi pueblo hace así? Precisamente por lo mismo, porque hay una oscilación, en Colombia son 60 Hz, en este orden de ideas de frecuencia de oscilación. ¿Por qué 60 Hz? Porque es la frecuencia que le permite hacer en este caso el funcionamiento de los elementos electrónicos como tal. Esta frecuencia puede que sea la misma en Europa. Lo que cambia en Europa a Colombia son los valores de consumo en voltaje. En Colombia son 115, 120 voltios. En Europa, ya como tienen zonas industrializadas, ya manejan trifásicas, entonces estamos hablando de 440, de 220, de 360 aproximadamente. Recuerda, de pronto me estoy desenfocando un poquito de análisis de circuito. Lo que mata a la persona es la corriente eléctrica, no el voltaje. Usted puede tener un voltaje del valor de que ustedes quieran, pero si usted tiene 0 amperios de corriente, no va a pasar absolutamente nada. Lo que mata a la persona en sí es la corriente. Mira la diferencia entre los dos elementos. Por esa razón separan la ley de Ohm que ustedes miraron. Hay una corriente, un voltaje y una resistencia. Los tres se trabajan conjuntamente y depende de uno del otro para su respectivo análisis. Pero entonces ahí es donde le hago claridad como tal. Entonces respondiéndole a John, en Colombia se maneja 60 Hz de frecuencia de oscilación, ¿sí? Ya, por ejemplo, cuando estamos manejando frecuencias de 100 kilohertz, 220 Hz, significa que lo que yo quiero es trabajar los tipos de señales para saber cuál es la señal de salida y que sea la más estable posible. Eso lo analiza uno para poder enviar información con frecuencias moduladas o con frecuencia por amplitud. Pero entonces esas oscilaciones de frecuencias
puede ser mayor o inferior dependiendo de la excitación del circuito, es decir, qué tan viable, cómo se comporta y qué resultado va a tener de eso. Entonces, por eso le decía que son dos conceptos diferentes. Frecuencia de energía eléctrica 60 Hz. Frecuencia en telecomunicaciones o radiocomunicación que utilizan capacitor y bobinas cambian de acuerdo a los efectos de oscilación y de excitación del circuito. ¿Listo? Son esos dos elementos que de pronto le quiero abarcar aquí con ustedes. Entonces, yo no sé si fue Vale, claro. profe, otra pregunta. Sí, señor. Sí, claro, profe, muy ilustrada su explicación, muchas gracias. La otra es, ¿por qué existe la necesidad de trabajar con alterna y directa si la manipulación de la directa es más fácil? Ok, listo, John. Mira lo siguiente. Le voy a compartir acá pantalla. Te lo voy a hacer de la manera más explícita aquí. ¿Listo? Resulta que hay dos tipos de corrientes. Ustedes trabajaron en la unidad 1 con circuitos series en paralelo. Y ustedes se dieron cuenta que los circuitos serie en paralelo, ustedes trabajaron con voltajes en corriente directa. En los símbolos de la corriente directa, pues lo interpretaban de esta manera. En algunos elementos electrónicos, la fuente de alimentación serían lo que ustedes están viendo aquí en pantalla, ¿sí? Bueno, me quedó un poquito torcido de pronto como para dar claridad. Y tienen una polaridad, más o menos, ¿sí? El tipo de señal que se maneja acá, como bien lo mencionaba, si es en este orden de ideas, corriente directa, voy a colocar aquí DC, voy a agrosar un poquito el lápiz. En corriente directa o DC, o el famoso CC, también que se le conoce como corriente continua, es una señal nada más ni nada menos que es lineal, ¿sí? No tiene variación, no tiene ningún absoluto elemento de variación como tal, excepto la polaridad, que sea positivo o negativo, dependiendo que se polarice. Es decir, si usted lo conecta a un lado, le tiene que funcionar, y si le conecta al otro, ya deja de funcionar como tal. Esto normalmente se necesita es un voltaje de consumo para el funcionamiento de un circuito pasivo, lo que hicieron con el proceso de las resistencias como tal. ¿Listo? ¿Dónde están estos voltajes de corriente directa? Las baterías de 1.5 alcalina, lo pueden encontrar incluso las baterías de 9 voltios, lo pueden encontrar las baterías de la moto y de los carros, que son baterías de 12 voltios, pero tienen un amperaje mucho mayor, ¿sí? Más o menos estamos hablando de 8 amperios, 9 amperios, porque se necesita una potencia de arranque del vehículo. Cuando ustedes trabajen con ese tipo de señal, tienen que tener mucho cuidado que cuando trabajan con motores, se va a requerir mucha más corriente que voltaje. Así de sencillo. ¿Listo? Cuando, y hay otro tipo de señal que se le conoce como la famosa corriente alterna o la famosa AC. La corriente alterna es una señal que tiene una variación en el tiempo. Es decir, es una señal, como ustedes lo bien saben, es una señal que es totalmente senoidal. Entonces acá voy a hacer un ejemplo. Una señal que varía en el tiempo, suponiendo que sea esa señal. Este orden de ideas, esa señal tiene una oscilación de 1 segundo, ¿cierto? Y entre ese segundo van a haber 60 oscilaciones, lo que conocemos nosotros como la frecuencia. Es decir, 60 ondas, van a haber varias ondas en ese segundo. Entonces, por eso se le conoce como 60 Hz. ¿Por qué razón tiene que trabajar en corriente alterna y no en corriente directa? Porque resulta que ustedes tienen dos elementos muy importantes. Si hubiese sido solamente con el capacitor que ustedes ya conocen, recuerde que hay dos tipos de capacitores, electrolíticos o condensador tipo lenteja no polarizados, que es lo mismo como tal. Los condensadores, ¿qué me hacen? Sencillamente, la señal que le está entrando es para medirme el tiempo de carga y descarga de cada uno de los elementos. Entonces, hay un rizado en el tratamiento de señal. Entonces, viene el condensador, carga, viene el condensador y descarga. Así sucesivamente. Pueden trabajar incluso con señales en DC. Pero resulta que en el momento que van a trabajar con estas señales, ya en su circuito hay inductores. El inductor o en este caso la bobina, que normalmente le piden ustedes para desarrollar el circuito. Resulta que esa bobina en su grado angular ya, es decir, esa W que le mencioné allá,
está trabajando ya son frecuencias, lo que significa que no podría trabajar con señales directas, sino que tengo que trabajar ya con señales que varían a través del tiempo. ¿Y por qué razón? Recuerde que mencionan frecuencia, periodo y los valores de análisis de cálculo de cada elemento son totalmente vectoriales. ¿Por qué razón? Porque necesitamos hallar a través de una señal que varía en el tiempo cuál es el valor de real de excitación que tiene una bobina o el circuito RLC para decir, mire, este es el valor de la impedancia para poder calcular y tener el valor óptimo como tal. Por esa razón, yo no puedo trabajar ese circuito en corriente directa porque lo único que haría es activar el circuito. Pero si yo voy a mirar con el osciloscopio los valores de salida, lo único que me va a aparecer es una señal lineal, nada más. Por eso necesito ingresar al circuito una señal senoidal para saber cuánto es el desfase de cada uno como tal. Si le hubiera inyectado una corriente directa, lo único que va a haber es una línea recta. Entonces simplemente va a subir o va a bajar, pero no voy a poder analizar cuál es la señal angular o de desfase para poder calcular el análisis del circuito. ¿Listo? Es precisamente por eso que necesitamos excitar este elemento con, cuando digo excitar, lo digo en mención para poder mirar cuál es la señal de variación que presenta la salida, ¿vale? ¿Listo? Vale, Sí. profe, muchas gracias. Listo, John, con todo el gusto. Ok, para ya dar como un poquito de claridad a este elemento, esa es la ecuación para poder calcular el factor de calidad. Este factor de calidad, nosotros podemos decir que es la relación de potencia reactiva de un inductor con respecto al capacitor. Pero el factor de calidad también indica cuánta energía se puede almacenar, es decir, es la transferencia continua de un elemento reactivo hasta el otro comparada con la disipada. En ese orden de idea, el factor Q, que lo que menciono como el factor de calidad, también se denomina como factor de selectividad. Ese es un parámetro que solamente sirve para medir la relación entre la energía reactiva que almacena, pues en este caso el capacitor, y la energía que disipa durante un ciclo completo de la señal. Es sencillamente para eso. Recuerde que los capacitores lo que hacen es que tiene ese tiempo de carga y cualquier cosa de pérdida de potencia, él se va a descargar de manera pues prolongada y controlada. Entonces eso evita que se queme en la mayoría de los circuitos. Un ejemplo, por ejemplo, ustedes se dan cuenta que cuando apagan el televisor y lo desconectan, aparece un bombillito todavía encendido, usted dice, ve, ya lo desconecte y se va apagando prolongadamente. Es para que los elementos de capacitancia tenga controlado, en este caso, el tiempo de carga y me evite que se queme cualquier elemento electrónico. Listo. Acá, al lado derecho, ven una frecuencia de resonancia. La idea es poder calcular cuánto es la frecuencia lateral, cuánto es la frecuencia que tiene el cálculo con respecto al ancho de banda. Y aquí venimos al siguiente elemento. Estas son las ecuaciones que pueden utilizar de acuerdo al factor del ancho de banda. Yo puedo decirle divinamente que el ancho de banda o el factor de calidad para poder calcular este elemento está dado por una frecuencia de entrada dividido por el ancho de banda que le suministra como tal. Hay varias ecuaciones para poderla calcular. Uno, al lado izquierdo ustedes ven que el factor de calidad está dado por el valor del inductor sobre una resistencia o en su efecto la frecuencia angular con respecto al inductor dividido sobre una resistencia. También yo puedo calcular ese factor de calidad con respecto a 1 sobre la resistencia multiplicado por raíz cuadrada del inductor con el condensador. Si se dan cuenta, aquí están mencionando varios aspectos para que se puedan expresar ese punto Q, que es la función de los parámetros dados en el circuito. Y acá tenemos este ejemplo como para que ustedes sepan a qué es lo que yo voy a abarcar y cómo se podría calcular. ¿Listo? Entonces, esto es un ejemplo de resonancia en serie. Entonces, tenemos un circuito cuyo capacitor es de 50 nanofaradios. Tenemos una resistencia que está de 30 ohmios y que está conectada en serie con un inductor y un generador con un voltaje de 100 voltios, voltaje RMS de variación, y el valor de la inductancia provocada por el circuito de resonancia es de 10 kHz. Ustedes la diferencia que tiene esto es que le están dando la resistencia, el inductor y el capacitor. Y le dice acá la corriente a través del capacitor, la frecuencia de resonancia y en este caso el factor de calidad del circuito. ¿Cómo lo podemos calcular? Muy sencillo. Yo voy a utilizar acá este ejemplo nuevamente de lo que le había mencionado anterior.
Resulta que yo debo saber más o menos cuántos son los ángulos de inclinación de cada uno de los elementos y cuánto podría ser pues el desfase de cada uno. Recuerden que el capacitor y el inductor tienen un desfase de 90 grados. Uno es negativo y el otro es positivo. Entonces, de pronto, como para que sepan de dónde salen esos 90 grados. Entonces, viene desde el inductor y viene desde el capacitor. Entonces, ahí no tiene pierde en cuanto a ese elemento de donde pueden salir las cosas, ¿listo? Luego de eso, teniendo en cuenta como esta estructura o esta imagen, voy a calcular primero lo que es el valor de la inductancia, lo que corresponde a la resonancia con la frecuencia que le está entrando. Y recordamos que para el circuito en resonancia de X sobre L es igual al condensador como tal. Entonces decimos que la frecuencia es igual a 1 sobre el valor de 2pi multiplicado por raíz cuadrada del valor del inductor por el condensador. ¿Qué necesitamos despejar? Nosotros necesitamos despejar, por ejemplo, el inductor. Entonces decimos que al despejar esa raíz cuadrada, tenemos que raíz cuadrada del condensador del inductor por el condensador es igual a 1 sobre 2 veces el valor de pi multiplicado por la frecuencia de entrada. Es así que en ese orden de ideas, el condensador o despejando el condensador, porque solamente necesitamos sacar el inductor, podemos decir que sería el valor de 1 sobre 2pi por la frecuencia elevado al cuadrado. Y al sustituir por los valores, tanto lo que tenemos aquí, decimos que es 1, tener cuidado con la potencia, 2, en este caso la división. Aquí sería 1 sobre el valor de 2pi por 10 kHz, que era la frecuencia. Ustedes tienen una frecuencia de entrada también. Eso lo eleva al cuadrado. Y lo que le dé, porfa, lo dividen por los 50. Entonces aquí me da el valor del inductor. Esto es importante porque yo puedo definir con este ejercicio si lo que yo puedo realizar está bien o está mal. Es decir, el inductor, ya ustedes tienen el inductor, no hay ningún problema, pero usted puede comprobar con la frecuencia para saber si ese es el inductor, en este caso, elegido. Es una forma de comprobar y sería bueno, es muy importante que usted lo realice para que tenga pues en el valor real del inductor con respecto a la frecuencia de excitación de entrada. Eso es una forma pues, de poderlo comprobar. Entonces, esa sería la ecuación para los ejemplos de resonancia en serie en cuanto al inductor como tal. Aquí yo puedo colocarle 2 voltajes en este orden de ideas, tanto en la parte superior del inductor como el otro elemento. Y ya pues teniendo en cuenta esos elementos, ya ahorita lo vamos a hacer con Simulink para saber cuáles son los valores que nos podría dar en el desarrollo de este elemento. Este ejemplo de resonancia en serie, estas son las ecuaciones que ustedes pueden utilizar. Es decir, son las mismas, no ha cambiado. Sencillamente es para que ustedes sepan cómo calcular el valor que corresponde en cada una de ellas. Entonces, la corriente a través del capacitor a la frecuencia de la resonancia, recordando que las impedancias totales de cada uno de los elementos para el circuito serie sería en este caso. Impedancia total, pues recordemos que es igual a la resistencia sumado, con el valor de lo que tenga que ver de X sub L, el inductor, menos X sub C, que es con el capacitor. Al despejar esos elementos o agrupándolos por términos semejantes, pues yo puedo decir que sencillamente que la impedancia total es igual a la resistencia más X sub L con el grado de fasorial de 90 grados sumado en serie con el capacitor, que son el desfase de los menos 90 grados. Entonces acá podemos hallar la reactancia de la bobina y el condensador utilizando la ecuación para la bobina, pues el primero X sub L, que es igual a la velocidad angular multiplicado por el inductor, y X sub C, que es igual a 1 sobre la velocidad angular multiplicado por el condensador o el capacitor. ¿Listo? Eso es muy importante para la explicación de este circuito. Y le sirve para lo que ustedes están haciendo, por supuesto. Ahora bien, un ejemplo de resonancia en serie. Ustedes creo que le están pidiendo algo ya de resonancia. Yo puedo sustituir estos valores que ustedes pueden ver aquí. Entonces, yo puedo decirle, mire, la resonancia en o X sub L es igual al valor de 2pi por la frecuencia de entrada por el valor de esa bobina que acabamos de hallar. Por eso, normalmente siempre debemos hallar el valor del inductor, pues para trabajar sobre ese valor que ustedes pudieron hallar. Recordando que el valor del inductor, o X sub L, pues me da 317,92 ohmios aproximadamente.
El valor de la capacitancia, pues reemplazamos el valor que es 1 sobre velocidad angular, que bueno, el valor de 2pi por la frecuencia multiplicado por el condensador, y me da 318,30 ohmios para la resonancia que tenemos actualmente. Aquí vamos a encontrar impedancias totales, reemplazando ya los valores reales que tenemos por la resistencia como tal. Pensemos que la resistencia tenemos, recuerden que el circuito tenemos 30 ohmios de entrada, es lo mismo que ustedes tienen acá. Clico aquí. Mira los 30 ohmios acá. Los 30 ohmios de entrada, para que sepa dónde sale ese valor. Lo mismo usted tiene la resistencia de entrada. Y tenemos 30 ohmios más el valor que acabamos de hallar del valor de la resonancia o X sub L menos lo que tenga X sub C. Lo restamos. Siempre hay un valor imaginario que es J que lo reemplaza para los análisis y los cálculos. Y tenemos que la impedancia nos da 30 ohmios más el valor de la resta de esos dos elementos. O se puede realizar también en notación fasorial, que es lo que ustedes están haciendo, muchachos. Entonces aquí la mayoría han cometido un error porque pues se le olvida hacer la conversión como tal. Ustedes están utilizando unas calculadoras científicas. Recomiendo que utilice la que le da el director del curso, porque pues la mayoría de los videos explican con eso. Entonces, muchas veces la trabajan en forma de números complejos, pero no lo trabajan en forma fasorial o forma computacional. Hay varias maneras de cómo realizarlo dependiendo de la marca de la calculadora. No todas tienen las mismas características. Yo recomendaría, yo había visto un video muy interesante de lo que se compartió. Voy a compartirle acá de pronto como para aquellos que no se acuerdan de pronto cómo se podría realizar. Aquí voy a adicionar, por ejemplo, eso es importante, videos de apoyo. Voy a adicionar esto, lo del simulador y lo de la calculadora para que porfa lo tengan en cuenta aquí en este grupo, cómo lo podrían ustedes abarcar en su desarrollo. Entonces aquí lo voy a colocar en el chat para que lo tengan en cuenta, de pronto con tiempito lo miren. Ahí está cómo utilizan la calculadora para poder en este caso hallar los circuitos RLC y cómo activar de acuerdo a esa marca calculadora el modo computacional para poder calcular los valores de notación fasorial, que es lo que le está pidiendo a ustedes en el desarrollo de sus ejercicios. Aquí hacemos lo mismo, sencillamente son 30 ohmios por un grado fasorial de 0, por supuesto. Me disculpará, me olvidó colocarle grados como tal. Reemplazando pues este valor 317, simplemente sumamos y restamos lo que corresponde aquí en la calculadora y nos da por supuesto este valor. Mire que una me da pues en grado pues encontraron la impedancia total de J038 o en su efecto siempre están utilizando la última que es la que ven aquí. A mí me dio 30 ohmios con grado fasorial de menos 0,72 grados, ¿sí? Sería como el desfase que tenemos en ese elemento. Aquí ya serían las corrientes para el análisis de corriente como tal. Recordamos que la corriente en serie es la misma para todos los elementos. Por esa razón decimos que la corriente total es igual a lo mismo que la corriente de la resistencia, la corriente del inductor y la corriente del capacitor. Aplicando aquí la ley de Ohm, que es la corriente es igual a un voltaje sobre una resistencia, por supuesto, recordando que las impedancias totales es con respecto al valor de la resistencia. Colocamos acá entonces el valor de estos 100 voltios, que es lo que me está dando el ejercicio, por un grado de fasorial de 0. Ojo que cuando inicia la alimentación del circuito no tiene desfase. Dividido en ¿qué? El valor de la impedancia total que acabamos de hallar. Y tenemos, por supuesto, una corriente de 3.3 amperios a un grado fasorial de 0,72. Y la corriente del inductor, pues sería en este orden de ideas la misma, porque recuerde que la corriente tan totales es igual para todas las que están ahí presentes. Si hubiese sido en paralelo, sí le toca calcularlas diferente, pero la corriente sería igual, tanto la resistencia, el inductor y el condensador, y ya se ahorrarían ustedes un procedimiento adicional que corresponde a ese elemento. ¿Listo? El factor de calidad, lo que le había mencionado, entonces se puede hallar con alguna reactancia, con los parámetros del circuito. Aplicamos en este caso el factor de calidad que sería X sub L sobre la resistencia. Recuerde que X sub L ya lo habíamos hallado anterior que nos dio 317,92
que sería la multiplicación de 2pi por la frecuencia por el valor del inductor que acabamos de hallar. Mira lo que aquí lo tenemos y aquí lo reemplazamos. Entonces, 317,92 dividido en 30 ohmios, que es lo que le está entrando la resistencia como tal, me da un factor de calidad de 10,59. Mire que no tienen unidades ni nada, sino que es un valor totalmente neto. ¿Sí? Y aquí en este orden de ideas decimos que la segunda forma, hay una segunda forma también para calcularla. Si no le gusta esta forma, puede hacerlo de la que usted le estoy mostrando acá. Entonces decimos que el factor de calidad es igual a 1 sobre la resistencia multiplicado por raíz cuadrada de un inductor dividido sobre un condensador. Sencillamente reemplazamos los valores y hacemos el cálculo previo y mira que me da 10,60. No es mucha la diferencia el uno al otro, pero quiero que sepan que tienen dos formas para poder calcular el factor de calidad, ¿vale? Listo. Ahora bien, entonces ya teniendo en cuenta estos elementos, la comprobación de la frecuencia va a tener como una oscilación, tanto de entrada como de salida. Entonces, la comprobación de la frecuencia de resonancia con el simulador es una caída de tensión, si ustedes pueden darse cuenta acá, es una caída de tensión que van a tener como un cruce entre la señal que le está saliendo con respecto a la que le está entrando. Esto es como el ancho de banda que establece para los análisis que pues, se requiere como tal. Mejor dicho, para serle más franco, le había establecido que hay un intervalo definido de las frecuencias de corriente acerca del valor máximo de la impedancia y lo que le mencioné a ustedes. Mira que tiene que la frecuencia corresponde a 0.707 de la corriente máxima, se llama frecuencia de banda. Esta frecuencia de corte o frecuencia de mediana potencia o frecuencia de esquina, más o menos se requiere de este valor, 0.707. Lo que significa que su valor máximo y la impedancia está en su valor mínimo, es decir, esta frecuencia corresponde a 0.707 la corriente máxima. Aquí viene la parte más interesante del ancho de banda del circuito. Entonces usted dice, bueno, ¿y eso cómo se calcula? ¿Cómo se realiza? Bueno, mi amor, que descanse, mira. Vale, mi amor. Entonces aquí le presento a ustedes el ancho de banda. Este ancho de banda es nada más ni nada menos lo que ustedes están viendo aquí en pantalla. El intervalo de la frecuencia entre dos se conoce como ancho de banda, abreviado como BW, y sus siglas en inglés es un circuito de lo que es resonancia. Entonces, el ancho de banda, mire que tiene una corriente máxima, que es lo que tienen a ver ahí. Tiene un ancho de banda que es 0.707 o ancho de banda máximo. Y tiene F1 y F2. ¿Qué significa? Frecuencia lateral 1, frecuencia lateral 2. O frecuencia izquierda, frecuencia derecha, algunos lo mencionan de esa forma. Y tiene una frecuencia máxima o frecuencia superior para el cálculo previo de este elemento. ¿Cómo lo podemos calcular? Lo podemos calcular de la siguiente manera. Las frecuencias, para que cojan apuntes, esta es la ecuación de las frecuencias que corresponde para poder hallar el ancho de banda. La frecuencia lateral o la frecuencia 1, si se dieron cuenta, hay dos frecuencias, tanto la entrada y la salida. Perdón, no es entrada y salida. Frecuencia lateral izquierda, frecuencia lateral derecha, F1, F2. Y decimos que frecuencia 1 es igual a 1 sobre el valor de 2pi, teniendo en cuenta lo que tenga dentro del factor, que es menos la resistencia sobre 2 veces por el inductor, más 1 sobre 2 multiplicado por raíz cuadrada de valor que corresponde a la resistencia con el inductor elevado al cuadrado más 4 dividido sobre el valor de inductor por el condensador. Y usted dice, bueno, pero ese ¿de dónde le sacó? Ese es para poder calcular la frecuencia lateral o la frecuencia 1. ¿Sí? ¿Qué es lo que cambia el uno del otro? Absolutamente nada. Lo único que cambia es que uno es negativo, la frecuencia 1, que es R sobre 2L, y la frecuencia 2 sería R sobre 2L, pero positivo. Lo único que cambiaría es esos dos valores nada más. ¿Qué es lo que tenemos en cuenta? Para calcular el ancho de banda necesitamos hallar primero las frecuencias laterales, ¿sí? Y luego el ancho de banda le dice, mira, el ancho de banda es igual lo que le dio en la frecuencia 2 o frecuencia lateral 2 con respecto menos a la frecuencia lateral 1. Y todo eso es igual al valor de la resistencia dividido en 2pi por el inductor. En pocas palabras, podemos decir
El ancho de banda es igual a la frecuencia superior dividido por el factor de calidad. Esto es otra forma de desarrollar el ejercicio. Entonces, míralo acá. Decimos que el ancho de banda es la frecuencia superior dividido por el factor de calidad. Y si no, la otra forma de hallarlo sería la frecuencia, lo que le dio la frecuencia lateral 2 menos la frecuencia lateral 1, igual a la resistencia sobre el valor de 2pi por L, ¿sí? Por el inductor. Entonces, mira acá, el valor de la resonancia de un circuito, por ejemplo, si hubiese sido paralelo, tiene la configuración básica o configuración RLC, y ya pues cambian mucho los elementos. Entonces, mire que ya son diferentes situaciones de análisis de desarrollo de circuito. Si yo tengo dos circuitos, por ejemplo, uno en serie, que lo que ya ustedes están manejando, nos cambiaría la ecuación, ¿no? Sería una ecuación en paralelo que recuerde que es 1 sobre el valor de la resistencia. Aquí pasa absolutamente lo mismo, solamente que con la resistencia y el inductor. Pero en este caso ustedes no pasa, sencillamente es sin circuito en serie y ya tiene en su gran mayoría, o redibujando cada uno de los elementos, ya tiene pues prácticamente sus ejercicios desarrollados. Entonces, haciendo un recorderis acá para que apunte las frecuencias laterales, la frecuencia 1, la frecuencia lateral 2, el ancho de banda, cómo lo pueden calcular y cómo lo pueden establecer para el desarrollo de sus circuitos. Entonces ya aquí, como para finiquitar un poquito más el proceso, ya decimos que el factor de calidad está dado pues los valores de las impedancias, que es lo que corresponde, y tenemos el valor de una resistencia sobre el valor de una impedancia, o en este caso del inductor, o el valor que es lo que se le conoce como fases opuestas. Esas fases opuestas se debe a las veces que sean superior a la tensión aplicada o siendo Q el llamado factor de calidad que es adimensional. Y lo dicen por qué razón, porque pues menciona elementos de gran interés pues para poder descifrar qué es lo que yo quiero hallar y qué es lo que yo quiero dar a conocer en ese orden de ideas al público. Aquí hay una tabla muy interesante y es con respecto a las frecuencias de resonancia de cada uno, al ancho de banda, el factor de calidad y las tensiones y corrientes. Esa tabla es muy importante que lo tengan en cuenta cuando son circuitos RLC en paralelo, qué ecuaciones pueden utilizar, cuando son circuitos RLC en serie, qué ecuaciones pueden utilizar. No habría ningún problema en cuanto a su estructura o su desarrollo como tal. Listo. Aquí tenemos de manera rápida un circuito, ¿sí? Para que logren determinar cómo vaya la capacitancia, la inductancia, la frecuencia, el ancho de banda y el factor de calidad. Tenemos un circuito resonante en paralelo cuya resistencia de 4 ohmios, 64 termina la capacidad, pero pues en el caso de ustedes no habría ningún problema porque pues ya tienen el circuito de serie como tal. Sin embargo, se pueden calcular las frecuencias de cada uno de estos elementos. Mire que es una forma de calcular el ancho de banda. Lo que le mencioné era restas de las dos frecuencias para hallar el factor del ancho de banda. Tenemos también la frecuencia central o la frecuencia de resonancia, que es ya la frecuencia con respecto al ancho de banda dividido en dos. Esto pasa cuando son circuitos en paralelo. El factor de calidad pues, no ha cambiado, es una forma de calcularlo. Mira, aquí está, que es la frecuencia hallada con respecto al valor del ancho de banda y nos da 11,16 como tal. Aquí hallar el valor de la capacitancia o el valor de estos elementos, pues tenemos el valor de la impedancia totales con respecto al valor del condensador. Eso es otra forma de hallarlo. Y utilizando la ecuación del factor de calidad, aplicamos una ley de oreja, que es el proceso para poder calcular el factor de calidad, que no sería nada más ni nada menos de lo que tenemos ahí, operación oreja, le decimos nosotros, y despejamos el condensador. Aquí pasa diferente, ¿no? Mire que el ejercicio en serie es con respecto al inductor, aquí ya sería el capacitor. Hacemos absolutamente lo mismo. Recuerda hallar cada uno de los factores. Mire que las ecuaciones no cambian. Sencillamente es respetar como el protocolo, el proceso que corresponde en cada uno de ellos. Y ya sustituimos los valores para hallar el inductor, hallar las frecuencias y prácticamente la frecuencia de entrada que le corresponde. Y el ancho de banda, pues la resta de los dos elementos
que ya ustedes conocen actualmente. Entonces, ya aquí, bajo este elemento, bueno, hallar el factor de calidad, ya lo conocen ustedes, y los referentes como tal. Entonces, para dar claridad a este elemento, yo voy a entrar al programa de Simulink. Mientras tanto, sí me gustaría escucharlo si tienen alguna, perdón, Multisim, si tienen alguna pregunta, alguna duda hasta el momento. Listo, voy a entrar al programa de Multisim. Se pueden loguear. Sí, aquí hay una parte de login. Yo puedo activar este simulador en línea. Directamente acá lo activan con una cuenta de correo institucional, cuenta Gmail. En este orden de ideas yo ya tengo uno creado, sencillamente lo activé con el correo institucional y digito la contraseña que le asigné para el desarrollo con este simulador. Vamos a ver si era esta contraseña. Sí, creo que sí, hasta el momento sí. Y no hay ningún problema en cuanto a su desarrollo. Entonces mire que aquí ya tengo unos circuitos desarrollados. Él le crea como un repositorio. Sin embargo, yo puedo desarrollar aquí, por supuesto, los circuitos. Entonces aquí le dice, mire en la parte superior, crear circuitos. Y presiono clic crear circuito. Él me dice iniciar. Y me va a aparecer esta interfaz que ven aquí en pantalla. ¿Cómo funciona esto? Pues de la siguiente manera, es que aquí están los paneles de ubicación, los elementos y los materiales en la parte superior para poderlo activar o simular, graficar y en este caso saber el comportamiento de split o en este caso de entrada y salida de señales. Aquí voy a utilizar el circuito que normalmente le está dando acá. Por ejemplo, me está diciendo que son 4 voltios, en pocas palabras de entrada. Lo que cambiaría solamente son los valores de las resistencias que corresponde acá. Entonces aquí voy a utilizar, voy a colocar aquí en otra ventana este valor. Entonces necesito sacar el inductor. Aquí los inductores como tal. Aquí está, por ejemplo, la resistencia. Aquí está el polo a tierra que es muy importante. Source, alimentación. Entonces aquí yo puedo utilizar corriente alterna. Lo puedo hacer, yo lo puedo ubicar acá. Dice que son 4, más o menos 4, ¿4 qué? Según el ejercicio son 4 voltios. Lo puedo utilizar aquí, no hay ningún problema. Listo. Sería este valor, los 4 voltios, 150. Lo que tenemos acá, pues de igual manera lo tenemos aquí. Vamos a utilizar en este caso, pues por supuesto, el polo a tierra, que lo necesitamos. Necesitamos sacar la resistencia. Aquí está, la resistencia va inclinada. Aquí le puedo dar la vuelta con la opción de voltear el valor. Tenemos el inductor, aquí mismo donde presionamos clic en la resistencia está el inductor. Y tenemos el condensador, que de aquí de la misma manera lo podemos encontrar. Entonces, perdón, ese es el capacitor, listo. El capacitor, a ver si lo encuentro por acá. Pasivos, transistores, bueno, voy a buscarlo acá. Hacemos... Profe, ¿y dónde está la resistencia? Sí, es que los tuvo... Ah, ya, qué pena, perdón. Uy, no lo había visto. Disculpa. Pensé que lo había ubicado en otro lado, pero sí, tenía razón. Listo, gracias. Aquí podemos unir estos elementos. Acá. Listo. Y los unimos. Algo que he visto en algunos estudiantes y cometen un error muy interesante, y es que muchas veces cuando van a colocar estos valores, por ejemplo, de corrientes o voltajes, si yo voy a colocar aquí para poder calcular o hallar las corrientes de cada uno de estos elementos, sí es importante que aquí al lado derecho, cuando después ya lo ubiquen, le coloquen que sean periódicos. Mira que aquí al lado derecho está la opción
Si usted le colocan periódico, ¿qué va a pasar? Yo le quito instantáneo y que sea solamente periódicos. ¿Por qué razón? Si lo dejo instantáneo, solamente me funciona para señales, en este caso de corrientes directas. ¿Sí? Yo quiero que sea periódico porque lo que le está entrando es una señal que varía en el tiempo. ¿Sí? Eso es algo para que, porfa, lo tengan en cuenta. Yo puedo colocar las corrientes que le caen cada uno de estos elementos, lo puedo hacer, que sea por supuesto periódico, curren, y acá, por ejemplo, la corrientes, curren. ¿Listo? También puedo ubicar en este orden de ideas el voltaje. Yo puedo ubicar el voltaje aquí. Hago absolutamente lo mismo, que sea periódico. El voltaje que sea en este orden de ideas, por ejemplo, acá, sea periódico. Y el voltaje que sea, por ejemplo, acá, sea periódico. Para evitar de pronto como la saturación de la imagen, de qué es lo que le bota o le está saliendo, aquí yo puedo correr el simulador y me va a aparecer estas variaciones acá, ¿sí? Por el momento, para no tener como esa confusión de qué es lo uno y lo otro, pues yo sencillamente voy a quitar estos voltajes y pongo a correr. Míralo acá. Tenemos las corrientes o RMS de acuerdo a los cálculos previos. Bueno, aquí este no se conectó. Lo ubiqué mal. Disculpará, listo, perfecto. Ahorita sí. Entonces, mire lo siguiente. Si se dan cuenta, la frecuencia o F sub I, pues sería 1 kHz aproximadamente. Las corrientes no van a cambiar en cada una de ellas. ¿Por qué razón? Porque pues, son circuitos que están en serie. Por esa razón, las corrientes no van a tener variación. ¿Qué van a tener variación? Pues si usted mira que ese valor que varía, usted dice, bueno, ¿y por qué varía? Porque es una señal que varía a través del tiempo y tiene ese elemento de oscilación. Si yo quiero colocar, o en este orden de idea no colocar corrientes, sino voltajes, también pueden hacer absolutamente lo mismo. Yo puedo decirle, mira, puedo ubicar un voltaje en cada uno de estos elementos, le puedo decir que sea periódico, duplico ese mismo voltaje para no tener que estar colocando cada rato periódico y hago lo mismo, pongo a simular, mire que ya tenemos los valores de cada uno de esos elementos, ahí los voltajes cambian de acuerdo a cada uno de lo que establecen ahí. Yo puedo verificar la gráfica, yo puedo presionar clic en la gráfica, míralo acá. Le puedo decir a esa gráfica, mira, cómo es la variación con respecto a lo que le está entrando y saliendo. Y yo le voy a decir acá que por favor esta señal, bueno, puede ser que sea normal para tener no una variación como tal en el tiempo. Entonces mire aquí el del fase, tanto la entrada como la salida. Entonces aquí está la línea azul, la azul clarita y la línea que establece acá. Vamos a mirar a ver acá. Míralo aquí. Son dos señales. La verde sí no está por ninguna parte, quién sabe dónde quedó esa señal. Pero a lo que me refiero es que aquí están las dos señales que son tanto el inductor como el capacitor. Mira lo siguiente, entonces el desfase que le están dando en este orden de ideas, pues hay un desfase tanto en la línea azul oscura, que sería lo que le está saliendo acá, con respecto a lo que le está entrando de este elemento. Míralo aquí. Aquí está los valores que corresponden cada uno de esos elementos. La salida inductor a la salida del condensador. Entonces, ahí el director de curso, pues sencillamente lo que hacía, no, mire, yo quiero es mirar cuál es la fase. Mire que aquí la entrada sería lo que le está saliendo el inductor. No tiene un desfase, míralo acá. Sencillamente yo puedo decir, uy, mira, tenemos aquí un tiempo crucial para los cálculos previos de este valor. Y podemos de una vez decir, mire, tiene un desfase de cuánto, más o menos, si se dieron cuenta los desfases, más o menos son 90 grados. Sin embargo, se le pueden dar pues diferentes al valor de lo que ya establecen acá. Lo que quiero que sepa es que al momento de graficar, usted le puede, pues, por supuesto, cambiar los rangos en cuanto al voltaje. Yo puedo decirle que sea en orden de -2 a 10 para que se pueda visualizar o quede más rápido como la interpretación de este elemento. Aquí pues me pasó un poquito la mano. Peor todavía. Al menos 2 con respecto al 5. Listo.
Aquí uno puede mirar el desfase tanto de entrada y salida. Si se dan cuenta, tiene una subida de la señal, por supuesto, y llega hasta la punta máxima que corresponde. Entonces, más o menos, de lo que le entra, aquí estamos hablando la mitad de la señal, son 90 grados acá, y tiene un desfase muy pequeño con respecto a la otra. Si se dieron cuenta aquí en el desarrollo o la explicación de este ejercicio, la onda de fase más o menos fue muy corta. Bueno, dependiendo de lo que a mí me dio. No me acuerdo cuánto me dio la onda. Estas son las ecuaciones, el ejercicio que colocamos, el valor de la bobina. 318. Bueno, mire, póngale cuidado. Aquí tenemos más o menos 0.72 aproximadamente y tiene algo de lógica. Es mucho, suponiendo que sea desde este punto, el valor inicial con respecto ya a la otra señal que está saliendo aquí. Mire lo que aquí no hay ningún problema. Voy a mirar a ver aquí que sea en este orden de ideas. A grosso modo 191 con respecto a este que está aquí. Listo. Y tenemos ese elemento. Entonces, mire que acá, eso es algo muy importante para que tengan en cuenta. De todas maneras, para lo del simulador, sí es muy importante definir con los tutores la señal característica que normalmente se hace el cálculo previo. Recuerde que le mostré una señal que era como el ancho de banda, algo muy similar a lo que usted está viendo acá. Y eso es algo lo que se requiere más o menos para poder especificar el ejemplo del ancho de banda, ¿sí? También con el simulador da esa opción de poderlo hacer. A ver si pronto le puedo dar con el chiste acá. Ok, aquí, listo. Y decimos el valor de cada uno de estos elementos. Entonces, por ejemplo, lo que le está entrando aquí, el cursor, tiene que ser muy, pues, la experticia un poquito como para que no quede como tan desfasado con respecto a C2, que sería acá mismo. Digamos, lo que me refiero, cursor 2, sería el 2. Que el cursor 2 con respecto al cursor 3. Ok, acá. Vamos a ver más o menos cuánto es como la diferencia de 1 sobre X. Y mire que siempre hay un valor negativo, ¿no? Es decir, cuando ya empieza a adelantar este elemento con respecto a este, ya cambia. Listo. Entonces, bueno, ahí no me dio tan exacto los 90 como tal, pero si se dan cuenta de los valores que le está botando en cuanto al tiempo de oscilación, voltaje en amplitud y el cursor que en este caso corresponde. Mire que aquí me está dando 3.856 voltios, aquí en este otro 3.97. Entonces mire que eso fue la diferencia, pues para mí en este caso que era 0. ¿Qué? Se me está escapando. El valor 0.72 más o menos, diferencia o oscilación de acuerdo a estos elementos. Entonces es una forma de hallarlo también. Pero sí es importante definir con sus tutores, en este orden de idea, el ancho de banda, que establece cada uno de los elementos con la frecuencia lateral que ya tiene cada uno de los elementos para poderlos analizar. Entonces, muchachos, no sé si de acuerdo a este elemento, pues tengan alguna inquietud, lo que le está pidiendo en esta guía. Ya tiene que hallar pues las frecuencias laterales, la resonancia, el ancho de banda y el factor de calidad del ejercicio. Por supuesto, lo utiliza en multisync como lo está pidiendo la guía y ya coloca los valores en este caso, del valor teórico, lo que ustedes calcularon, y el valor simulado de la frecuencia que obtienen cada uno de esos elementos acá y va llenando pues esta tabla de datos. Entonces, en ese orden de ideas, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, me gustaría escucharlos. Tutor, ¿los HER son importantes para el desarrollo de las operaciones?
Es correcto, Que- es la frecuencia Porque de entrada. porque la guía no tiene, en el circuito de la guía no nos muestran. Que en el circuito de la guía no le muestra el OGER. Ah, bueno, ese tiene dos maneras. Uno, poder calcular la frecuencia, es otra forma de realizarlo. O dos, sencillamente, ya le digo acá, permítame un momentico. Permítame acá. ¿Están viendo pantalla en estos momentos? No. No, ok. No. Ahí ya. ¿Ya ahí? ¿Sí? Listo. Sí, señor. Entonces mira lo siguiente. De la guía, que lo que ustedes están viendo ahí, resulta que lo que podemos hacer nosotros es ay, perdón, ¿se fue? Sí, señor. Hola, hola. ¿Están viendo pantalla o...? No, señor, profe. La pantalla no. Ok, espere, no. Sí, sí, ya me di cuenta que fue lo que pasó. Porque quedó así. Listo, espera un momentico que aquí el error lo tengo aquí en este equipo. Permítame un momentico. Listo, ok, ok. Listo, ya, solucionado. ¿Me confirma si ven pantalla en estos momentos? Sí, ahí ahora ya. sí. Listo, Sí, entonces mira señor. lo siguiente. Como no tienen la frecuencia en el momento, es importante que ustedes logren calcularla. ¿Cómo se podrían calcular? Muy sencillo, míralo acá. Yo le voy a colocar este valor. La frecuencia de resonancia de lo que corresponde, pueden aplicar esta ecuación. Le dice que es 1 dividido en valor de 2pi multiplicado por la raíz cuadrada del inductor por el condensador. Este elemento que le está dando aquí, por ejemplo, si usted hallan ese valor con respecto a lo que le acabo de decir, ya tenemos el valor, en este caso, de la frecuencia de oscilación de cálculo teórico para inducir a su circuito. ¿Listo? Vale, profe. Listo, Gracias. entonces, si me dice cuál es la frecuencia, pues tiene que sacarla, que sería en este caso la ecuación, que es 1 sobre el valor de 2pi multiplicado por la raíz cuadrada del inductor por el condensador, y ya con eso tiene la frecuencia de oscilación. Ya de ahí para adelante le voy a dar como más o menos un preámbulo de lo que tienen que hacer. Recuerden, eso es muy similar a lo que ustedes hicieron en el ejercicio anterior. Tenemos los voltajes, la impedancia de la resistencia 1, los valores que corresponden a cada uno de esos elementos, el valor de la impedancia del condensador, bueno, lo que corresponde ahí. Luego sigue las impedancias totales, las corrientes en cada una de ellas, que es la misma, recuerde que es un circuito en serie. Por supuesto, la frecuencia, que es lo primero que deben hallar. Ya las frecuencias laterales, tanto F1 como F2. El ancho de banda, que es una forma de calcular lo que es el valor de la reactancia, bueno, el inductor con respecto a la resistencia, dividido en 150 ohmios. Esos 150 ohmios, si me no recuerdo, lo dan pues la tabla del ejercicio inicial. Y ya tenemos pues en este orden de ideas el ancho de banda del circuito dado en kilohertz. Por supuesto, siempre dan en kilohertz los valores del ancho de banda. Y ya diligenciaría, bueno, el factor de calidad, recuerde que no tiene un valor o una unidad métrica como tal. Ya con esto, ya ustedes pueden ya desarrollar los ejercicios y hacer pues el valor simulado que corresponde en cada uno de esos elementos. Y ya, estaría listo ya en este caso para realizar en este orden de ideas el aporte de sus ejercicios. Entonces, no le olviden, la frecuencia lo pueden calcular de esa manera y ya con eso inician ustedes el desarrollo de sus ejercicios. No sé, ¿alguien más tiene alguna inquietud, alguna duda, pregunta? La otra preguntita sería para el director Alejandro. Lo que sé es que a nosotros nos programaron los laboratorios, pero en mi caso, el cuarto laboratorio fue el sábado
pasado. Y apenas esta semana pues empezamos lo de los procedimientos de esta fase. Entonces pues la verdad no pudimos pues mirar bien en el laboratorio el ejercicio y eso. Entonces que existe la posibilidad de programar otro laboratorio o pues dar la sugerencia que para la próxima pues no ocurra eso. John, buena pregunta. Tengo entendido que análisis de circuito presencialmente son como 4 encuentros, ¿sí? Ustedes con el tutor, únicamente el tutor es el que puede definir si hay otro componente para la realización de la compresión de ese elemento. Tengan en cuenta lo siguiente, hay factores que de pronto en cuanto a los tutores, me incluyo, lastimosamente no es el único, digamos, componente práctico que toca realizar. Un ejemplo muy sencillo como para que sepan qué es lo que le quiero mencionar. Muchas veces, me incluyo, los tutores le asignan, digamos, una programación como tal. Mira, por ejemplo, de la zona sur, yo, Hugo Hernando, tengo para Florencia, que es donde actualmente vivo, estos componentes prácticos, ¿sí? Yo tengo acá, si se dan cuenta, con esto me doy cuenta cuál es mi programación. Mire que tengo instrumentación, que son los sábados prácticamente en la mañana, electrónica potencia en la tarde, es decir, tengo componente práctico todo el día el sábado. Luego sigue análisis de circuito, que son 4 encuentros, tengo sábados y domingo todo el día. Luego sigue electrónica análoga, domingo nuevamente en las mañanas y microprocesador y microcontroladores viernes y domingo también. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué le digo que el docente es el único que puede definir? Porque el docente le asignan esa programación y pues claro, muchas veces uno quiere ajustar el tiempo para que el estudiante comprenda, pueda desarrollar más la competencia, pero pues esto no le permite como abarcar mucho. Entonces yo quiero que entiendan que ya la decisión como tal de un componente más o algo depende mucho de la decisión que tome el docente. Pero pues también quiero que entiendan de pronto el concepto que pues bacano sería que solamente el componente práctico fuera uno solo y ya, pero en realidad le asignan 5, 6, 7 cursos distribuidos en todo el semestre. Entonces el docente tiene que pues tras de asistir de lunes a viernes a un SEAT, tiene que estar los fines de semana también en eso. Entonces, de pronto como para dar claridad en ese aspecto, que pues el tiempo es muy importante o crucial, tanto la competencia del estudiante, tanto el tiempo como el instructor. Entonces, la pregunta es, depende de lo que en este caso el docente tenga asignado y el tiempo que de pronto pueda impartir en la realización de los componentes. ¿Listo, John? No sé si algunos de aquí tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Profe, una preguntita. Sí, señor. Para esta tarea va a haber maratón de cipas. Sí, señor, es correcto. La otra semana, CIPAS de lunes a viernes normal. Sí, señor, es correcto. Después de esta web, se entrega el informe y a partir del lunes de la otra semana al viernes, CIPAS. Es decir, del 1 al 6. Este trabajo tiene plazo para entregar ¿hasta cuándo hay plazo? Venga que se me olvidó mencionar acá. Según el cronograma, hay plazo de esta fase 4 hasta el 14 de mayo. Sí, es correcto. Entonces, la otra semana, del 1 al 6 de mayo, maratón de CIPAS. Y la otra semana, pues ya estarían terminando, finiticando ya la entrega de los trabajos. Sí, es correcto. Sí, señor. Entonces, la otra semana, maratón de CIPA con los docentes que corresponda, ¿vale? No sé, ¿alguien más tiene alguna inquietud? ¿Dudas, inquietudes? Listo, muchachos. Bueno, pues en este orden de ideas, pues ya siendo las 8:28, si no hay dudas o inquietudes, pues daremos por terminada la reunión de hoy.
Y esperamos que con eso pues ya les sirva como mucho más como para la realización de esas actividades. Link de ¿Listo? asistencia, tutor. Pregunto, ¿las webconferencias de este curso el anterior daban link de asistencia? Porque yo saco, por ejemplo, yo lo que hago es acá es sacar esta información. Por ejemplo, yo lo que cojo aquí, dentro de aquí, entonces ya cojo los que asistieron, le digo acá, descargar lista de asistencia, y él me descarga un documento en Excel de los que asistieron, por ejemplo, aquí. Entonces aquí me lo descargó. Yo sé de los que estuvieron acá, pues esperando que sean con los nombres propios aquí. Por ejemplo, Carolina, Freddy, Adriana, Héctor Franklin, John Jairo, Elber. Entonces acá ya tengo la asistencia. Aquí me bota, por ejemplo, el registro de cuándo se unió, cuándo se salió, de pronto por conectividad, el número de veces que la persona se conectó. Entonces, en pocas palabras, pues aquí yo tengo el link de la asistencia de cada uno de ustedes. Sí, pero pues no hay ningún problema. Yo ya tengo acá prácticamente. Son de los que asistieron, hay como 28 estudiantes. Tiene lógica, digamos, hay unos que están repetidos, hay unos que digamos, no hay ningún problema. Pero si me pregunta John, ya tengo la asistencia. Por ejemplo, John Harvey, que en este momento es su merced. John, ¿dónde está John? Que no lo veo. Bueno, voy a buscarlo de esta manera. Vale, profe, tranquilo, igual, muchas gracias, excelente la charla. Listo, no, con todo el gusto. Dudas que tengan que le pueda solucionar. Pero antes de que se vaya, espera un momentico que quiero probar una cosa por ejemplo, con usted. Su nombre es John Harvey. Se supone que debe estar en esta lista. Ah, sí, pero aquí está. Aquí pues ha tenido usted una sola conexión, no ha tenido interrupciones en internet o algo. Entonces, yo ya sé que usted ya asistió como tal. De igual forma, pues si hay poquita participación. Normalmente estas webs son más o menos de 200, 300 estudiantes. Pero sin embargo, me alegra mucho que pues de alguna manera hayan podido entender un poco lo que es esto. Ya la otra semana, como le mencionaba, hay maratón de CIPA, entonces ya entrará puntualmente con cada profesor, pues el desarrollo de las actividades que corresponde. Entonces, muchachos, no es nada más. De igual manera, fue un placer haberle asesorado el día de hoy. Cualquier duda, inquietud, estamos prestos a colaborarles. Dios los bendiga, desearle a ustedes, todos ustedes una feliz noche. Muchas gracias, profe. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, para todos. Con todo el gusto. Muchas Feliz noche para profe. todos. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Gracias.